nuestros asistentes, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Nicolás Charliac, soy gerente de Innovación y Soluciones en Avalora Chile y Perú. Tenemos el agrado, de presentarles hoy el lanzamiento de un nuevo módulo de Faena. Venimos trabajando hace un par de meses ya en esto, en conjunto con Felipe y todo el equipo de Faena. Así que agradecerles a todos también los que han participado en que esto sea posible. Y le doy el pase a Felipe para que nos cuente un poco más de qué se trata este nuevo módulo. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Bueno, para comenzar, obviamente, contarles un poquito que, como parte, ¿cierto?, del equipo de Avalora y del área de solución, venimos a hablar un poquito de Faena y luego, ¿cierto?, de nuestro nuevo módulo. Así que, comencemos por... ¿cierto? Voy a pedir un poco, nos vamos silenciando. Perfecto. Más que nada, comenzar, ¿cierto?, hablando de que hoy día queremos avanzar sobre el nuevo módulo de Faena que está centrado, ¿cierto?, en la gestión de órdenes de servicio. Y para eso, vamos a avanzar siempre de la forma deductiva, desde lo general hacia lo particular, comenzando por este contexto que es Faena, hablar, ¿cierto?, cómo surge y hacia dónde están enfocadas las soluciones, ir viendo, ¿cierto?, estos lineamientos futuros y poder terminar, ¿cierto?, con la presentación del módulo y una demo funcional para que podamos tener bastante claro y aterrizado qué es todo lo que puede abordar. Para comenzar, el punto de partida, ¿cierto?, con Faena empieza desde el estado del arte de la industria, donde en la industria constructiva, minera y servicios relacionados, como Avalora siempre hemos estado asociados a los distintos desafíos de transformación, de tecnología, de implantación de proyectos, y fuimos, ¿cierto?, descubriendo algunos de los puntos o determinantes comunes que se van repitiendo, ¿cierto? Donde la transformación digital no es solo la suma de las herramientas de software, sino que también es un paso de adaptación al cambio y es la implementación adecuada de estas tecnologías para un fin que es un poco más grande, ¿cierto?, que es resolver los desafíos de la organización. Y con este foco terminar, ¿cierto?, en que el impacto inicia desde el humano y el cómo adapta al cambio y en cómo se desempeña todo mejor y el proceso, ¿cierto?, termina optimizado o termina, ¿cierto?, mucho más alineado a lo necesario. Hoy tampoco podemos pensar, ¿cierto?, que un software avanzado es el que tiene más funcionalidades o el que tenga la mejor ficha técnica comparativa, ¿no?, sino que hay que siempre estar enfocados en la solución necesaria y que lo que se tiene que resolver, ¿cierto?, es que la herramienta tenga las funcionalidades determinadas. No es necesario, ¿cierto?, abordar un software sobredimensionado que hay muchas veces termina siendo más costoso en el camino de las capacitaciones y en el camino de la gestión del cambio. Por otro lado, cuando tratamos de no caer en ese juego, suele caer en el juego de las soluciones aisladas, donde tenemos un software que no se vincula con toda la información de la compañía o que es muy difícil hacer que converse, ¿cierto?, con las fuentes de datos generales, dejando, ¿cierto?, una mala experiencia en cuanto a islas de información, generando muchas veces retrabajo, ¿cierto?, en los procesos de reportaría, o finalmente, el peor de los casos, que con la falta de visibilidad finalmente la información se pierda y esta herramienta pueda dejar de ser útil, ¿cierto? Entonces, con estos aspectos clave, es importante tener en cuenta, ¿cierto?, la dirección, la flexibilidad y que el software hoy en día no puede ser una caja negra inmutable, sino que debe verse como una herramienta que va creciendo en conjunto con las necesidades. En base a esto, con Faena fuimos generando este entorno de desarrollo
que busca, ¿cierto?, dar respuesta a todos estos desafíos. Desde la solución, ¿cierto?, le dimos una vuelta de tuerca a permitir generar un entorno de desarrollo escalable que nos permita ir resolviendo estos problemas puntuales con distintos módulos y que conviven, ¿cierto?, y escalan por su cuenta. Por lo tanto, cada uno puede ser independiente y a la vez puede seguir siendo desarrollado y creciendo a su velocidad. Por lo tanto, bueno, acá se destacan algunas de las keywords que nos van dando referencia al cómo definimos este ecosistema y el cómo lo vamos desplegando y cómo se define, ¿cierto?, un poco nuestro roadmap. Como ecosistema modular y escalable, ¿cierto?, vamos desarrollando siempre ajustado a la necesidad y utilizando las tecnologías de punta en el mercado, con el concepto de movilidad que nos da la fortaleza, ¿cierto?, de la toma de datos en terreno, y también con los conceptos de sensorización, donde el dato puede ser tomado de forma automatizada. Y sumado a estos dos últimos conceptos, la agilidad y DevSecOps, que quizás son conceptos que no han escuchado mucho, pero que nos definen un poco como equipo en cuanto a cómo podemos dar proactividad con foco directo a liberar funcionalidades que agregan valor en el corto plazo. Por otro lado, con el concepto de DevSecOps, siempre tener en mente ese conocimiento de ciberseguridad que manejamos en Avalora y todas las herramientas asociadas para dar un proceso de despliegue rápido y seguro en todo nuestro entorno. Ahora la idea es que les voy a comentar de algunos de los módulos que ya tenemos disponibles y un poco el roadmap de cómo vamos avanzando. Bueno, voy a comenzar comentándoles sobre nuestro módulo de avance de obra, donde tenemos este punto de vista de la supervisión de actividades y desde el levantamiento de datos en terreno para reducir el tiempo, ¿cierto?, y la generación de datos que muchas veces se lleva por papeleta y acercarlo al tiempo real. Por otro lado, también está el módulo de control y salida de materiales de obra, con foco, ¿cierto?, a las transacciones de salida de material, el control vinculado, ¿cierto?, al control de avance por movimientos de escombros o marina de la obra, y todo esto con validaciones avanzadas que permiten reducir posibles fraudes y tiempos de trabajo. Luego, bueno, con respecto al módulo de órdenes de servicio, obviamente vamos a hablar con toda la profundidad un poquito más adelante, pero podemos resumirlo, ¿cierto?, en la importancia al flujo de evidencia y al control de servicios de especialidad. Finalmente, también comentarles uno de los módulos que estamos trabajando hoy día, que está en proceso de desarrollo, que es la gestión de activos en terreno, donde a través de tecnologías como beacons y tags, que vamos llevando el control en terreno y generando mapas de calor, por ejemplo, con zonas de trabajo, tiempos operativos, poder ir teniendo control avanzado de geolocalización que nos pueda, ¿cierto?, ir permitiendo generar nuevas funcionalidades. Aprovecho en este caso también de invitarlos a que podamos avanzar en este camino a los interesados y podamos hacer una reunión, por ejemplo, de levantamiento de casos de uso particular. Bueno, sin más vueltas y preámbulos, avancemos, ¿cierto?, sobre lo que es el módulo el módulo de gestión de órdenes de servicio y donde vamos a presentar en detalle y finalmente vamos a ver una demo del cómo funciona y a quién va dirigido. Hoy, cada vez que damos servicios de especialidad en terreno, nos encontramos con distintos desafíos y que se deben llevar de acuerdo, ¿cierto?, a realizar actividades fuera de lo planificado, o directamente llevar una urgencia y resolverla en ese mismo momento en que está la ocurrencia, donde cada minuto, ¿cierto?, puede implicar en pérdidas y que esa respuesta rápida nos puede, ¿cierto?, brindar como prestador de servicio, por ejemplo, una mejor relación con el cliente.
claro que en esos momentos es difícil ir manteniendo evidenciado cada flujo de actividad desarrollada. Por lo tanto, es vital, ¿cierto?, tener bien controlado todas estas evidencias y poder tener un motor fuerte para poder generar esos cobros a las distintas facturas. Tanto como prestador de servicio o como gestor de contratación de muchos proyectos de especialidad, es importante, ¿cierto?, ir teniendo la posibilidad de hacer esta solicitud a proveedores o ir desarrollando estas actividades planificando con tu equipo interno. Cuando lo vemos por el lado de dar servicios de instalación, mantenimiento en general o muchos otros, por ejemplo, servicios ciertos de instalaciones de infraestructura, de sanitaria, de demolición, cada una de nuestras actividades que vamos desarrollando con nuestros equipos técnicos dejan varias evidencias, bueno, tangibles, muchas veces que obviamente que una parte de una obra o algo se desarrolló. Pero con esa evidencia que podría ser clave, todavía no es suficiente muchas veces para demostrar quizás los estados iniciales, donde hay que, ¿cierto?, generar procesos de validación con mucho mayor nivel. Con evidencias que claramente el cliente no podría después desmentir y dejar obviamente todo con flujos de firmas y comentarios en terreno. Por otro lado, cuando hablamos de tener muchos servicios de especialidad y necesitamos, ¿cierto?, ir desarrollándolos en orden, es muy fácil, ¿cierto?, ver este otro lado de la moneda con que estas especialidades recurrentes no son parte, ¿cierto?, de nuestro core de negocio y por lo tanto llevar el control es muy dificultoso, ¿cierto? Y las evidencias con mayor razón nunca van a ser levantadas y posiblemente pueden quedar actividades sin desarrollar o puede ser que se desarrollen, bueno, más actividades de las que estaban planificadas y se vaya debilitando esta relación comercial, ¿cierto?, entre subcontratista y cliente. Por lo tanto, ir, por ejemplo, con procesos de validación de terminación, por ejemplo, en el proceso constructivo, los procesos de validación de terminaciones pueden ser un proceso clave donde hay que ir, ¿cierto?, levantando evidencia de qué es lo que estaba, qué es lo que hay que corregir y luego hacer estas correcciones y tener cada una de estas actividades corregidas puntuales. Por otro lado, no solamente, ¿cierto?, para poder abordar cada una de estas necesidades es necesario levantar evidencia, ¿cierto? No solamente la evidencia es la que nos permite llevar el proceso bajo control, sino que es necesario poder hacer la planificación de actividades o generación de solicitudes con el detalle adecuado y los criterios de validación adecuados. Además, poder asignar las actividades a los técnicos, desarrollar esta actividad en terreno, evidenciar las actividades desarrolladas, hacer esta firma de recepción en terreno y desarrollar las actividades extras si es que hay algo que está fuera de lo cotizado, con el típico, ¿cierto?, concepto del aprovechar el viaje. Muchas veces nos va a, ¿cierto?, surgir la necesidad de hacer este pequeño actividad extra que podría no implicar mucho en el costo, pero que sí o sí, de todas formas hay que cobrarla o que nos implica quizás gastar un material extra, por lo tanto, aprovechar el viaje es clave, ¿cierto? Entonces, evidenciar todas las actividades extra para que sea mucho más fácil de cobrar y no existan, ¿cierto?, y que siempre exista esa transparencia. La firma de actividades de recepción en terreno, en este caso también cuando una actividad extra, es vital. Bueno, llevar todo esto con los flujos de validación y de cliente, además de los flujos de correos que nos permiten ir viendo y reaccionando a tiempo con cada una de las actividades realizadas, nos permite tener esa tranquilidad y esa transparencia. Finalmente, bueno, descargar tus órdenes de servicio y descargar todas las órdenes de servicio de un proyecto nos puede servir, obviamente, para ir manejando
no solo compartir ese proyecto en particular, sino que ir manejando toda nuestra reportería de servicios de especialidad. Cuando estoy hablando de transparencia, no solamente es que al finalizar la actividad se mande, ¿cierto?, un correo con todo lo realizado, sino que desde que la orden es creada o planificada, cada vez que surjan modificaciones a la fecha de, por ejemplo, a la fecha de realización o cuando van ocurriendo cambios de alcance en la actividad, tu cliente tiene que estar al tanto y por ende cada vez que surgen estas modificaciones se va modificando los procesos de planificación, informando no solamente al responsable en terreno, que podría ser el que va a hacer la recepción inicial del equipo, por ejemplo, cuando va a terreno, sino que también informando al mandante o a su área de facturación. Por lo tanto, cada firma y cada finalización queda reflejada y queda con un correo de respaldo. De esta forma, se pueden, ¿cierto?, desarrollar con tranquilidad las distintas actividades, sobre todo sin preocuparte también de realizar las actividades en lugares inhóspitos, por ejemplo, ¿cierto?, bajo tierra, o se podría decir casi prácticamente en la luna, porque todas las actividades se van almacenando y pueden ser sincronizadas cuando se recupera conexión. En caso en que también se va a terreno en urgencia, muchas veces no se alcanza a hacer el levantamiento o planificación de una actividad. Para esos casos siempre se puede ir a resolver este incendio, entre comillas, directo a terreno con el contacto y levantar la actividad en terreno y pedir luego la aprobación a los presentes y liberar, ¿cierto?, todo el flujo para que puedan ser pagados y puedan estar reflejados el cliente desde central, entre comillas, hasta los clientes de terrenos, quedan todos informados de esta orden de servicio que fue firmada. Cuando hablamos de registros, bueno, no solamente una foto es una evidencia, sino que para que una foto pueda ser una evidencia, en el momento en que es desarrollada una actividad, debemos pensar en que hay una historia, ¿cierto?, que se pueden adjuntar todas las fotos que se estiman convenientes para contar esa historia, además de agregar parámetros de validación flexibles que pueden ser a medida. Por ejemplo, muchas veces cuando vamos a una zona en que puede ser una exigencia, por ejemplo, contar con validaciones de seguridad, en esta orden de servicio se pueden ir validando estos aspectos. Por ejemplo, portar zapatos de seguridad, portar casco, etc. ¿Cierto? Cada vez que estas órdenes se presentan y se firman, no solamente guardan la firma, sino que van guardando cada una de estas validaciones con sus puntos geográficos. Por lo tanto, es una firma válida que dice: este documento fue firmado en este punto geográfico, que hace referencia, ¿cierto?, a la obra o al punto de terreno de recepción, dándole mucho más valor, ¿cierto?, a estas evidencias, y que con tranquilidad es muy difícil que sean desmentidas. Ahora, para avanzar quizás y para dibujar un poquito más claramente todo lo que les he comentado, en general cuando estamos resolviendo una solicitud, ¿cierto?, estamos distinguiendo entre tres casos: una solicitud inmediata, cuando ocurre, ¿cierto?, más que nada un incendio, y lo que primero hace el cliente, en vez de hacer quizás la solicitud directa, es levantar, ¿cierto?, la solicitud desde una llamada y no desde una solicitud, ¿cierto?, por una plataforma, porque esto se tiene que resolver de forma inmediata. En este caso, se puede ir directamente a terreno con el equipo. Quizás no va a haber, ¿cierto?, el conocimiento o la cotización previa de qué es lo que se va a resolver, pero esta visita a terreno puede ir a resolver el problema, a realizar la actividad y evidenciar sin esta previa planificación, haciendo el levantamiento de toda la orden de servicio y generando el flujo de firma y de difusión. Por otro lado, también existen urgencias que son un poquito más a nivel medio, que si bien se pudo planificar una actividad, quizás en el proceso de planificación quedan actividades que están fuera de lo
de lo estipulado y las cotizaciones pueden tener un menor detalle. Por lo tanto, cuando se van realizando las actividades en terreno, pueden surgir, ¿cierto?, no solamente la actividad principal, sino que varias actividades extra que se van relacionando con esta orden de servicio y finalmente se van evidenciando y filmando en conjunto, para luego hacer el mismo proceso de difusión y pago. Y en el mejor de los casos, cuando existe, ¿cierto?, todo el tiempo del mundo y se puede ir a hacer una cotización en terreno, se puede planificar la visita a terreno para la cotización, hacer el levantamiento de actividades y evidenciado, ¿cierto?, evidenciar todos los problemas y luego comenzar con el paso de planificación y realización de las actividades, al igual que los juegos anteriores. Ahora, bueno, y para ir comenzando a vivir lo que es faena, es importante tener en mente una referencia económica, ¿cierto? En esta dirección existe, ¿cierto?, una gran cantidad de alternativas, pero es importante tener en mente que desde una UF al mes, y bueno, más un setup inicial que en este momento para todos los asistentes es gratis, podemos comenzar a vivir faena y a vivir esta experiencia. Ahora les voy a mostrar un poco la plataforma. Feli, disculpa. Sí. ¿Puedes referenciar más o menos el costo UF en dólares para también los asistentes de Perú? Rox. Perfecto, sí, aproximadamente son $35 la UF. Okay. Ahí, bueno, lo conjunto con el compartir la presentación, voy a adecuarlo también a eso. Ok, gracias. Gracias a ti, Romy. Ahora, bueno, la idea es presentarles, ¿cierto?, qué es faena ya en operación, y para eso les voy a mostrar algunos videos demostrativos, ¿ya? Y les voy comentando, ¿cierto?, cómo es que se va operando. Lo primero que voy a destacar acá es, por ejemplo, antes de comenzar a configurar algunas órdenes de servicio, nos va a interesar, por ejemplo, preconfigurar algunos tipos de campos, por ejemplo, que pueden ser para todas las órdenes de servicio. Por ejemplo, como les comentaba antes, puede ser un factor de seguridad. Imaginemos que todas nuestras órdenes de servicio siempre deben validar que exista algún tipo de validación, por ejemplo, con respecto a contar con zapatos de seguridad o cuando se va a desarrollar esta actividad se cumpla con todos los protocolos de seguridad, etc. También se pueden hacer campos a gusto que tienen que ver mucho más al callo con cada una de las necesidades de negocio. Por ejemplo, ahora estamos viendo el caso de poner distintas validaciones que tienen que ver con cantidad de tags, por ejemplo, para nuestro proyecto de gestión de activos, y ir distinguiendo cuántos activos y cuántas posiciones queremos ir detectando. Luego de generar estos campos custom que pueden ser después utilizados en las distintas órdenes de servicio, vamos a proceder a generar una orden de servicio vinculada a un proyecto, que un proyecto puede ser un cliente o puede ser un átomo, ¿cierto?, del cliente, por ejemplo, solamente un área de nuestro cliente. En este caso, va directamente a nuestro proyecto de la prueba de concepto con Aruba, que vamos a hacer el levantamiento, ¿cierto?, y la revisión de la infraestructura en terreno, ¿ya? Cada una de estas actividades, por ejemplo, se puede ir avanzando en detalle del resumen que sea necesario. Muchas veces nos va a interesar, por ejemplo, agregar algún tipo de criterio de aceptación o criterio de validación, donde, por ejemplo, no solamente es listar que se haga una serie de actividades, sino que esa serie de actividades se desarrolle y tenga un resultado esperado, ¿cierto? Por lo tanto, esta zona donde podemos agregar el resumen de la actividad es totalmente adaptable, ¿cierto?, a todo lo que podamos determinar que nos permita dar los lineamientos para desarrollar la actividad. También se pueden adjuntar imágenes y se puede, ¿cierto?, al final tener todo como queramos presentarlo y cómo queramos ir manejándolo
a nivel interno. Acá, por ejemplo, dentro de los puntos como de aceptación, se quiere validar que todos los tags, por ejemplo, queden enrolados y todos los placemark queden levantados en las posiciones de un mapa. Todas estas actividades se tienen que desarrollar en terreno, por lo tanto, es importante que queden, por ejemplo, evidencias puntuales, que son las que anteriormente levantamos, ¿cierto?, en los campos custom, que ahora vamos a agregar, ¿ya? También acá se va agregando, por ejemplo, quién es el cliente en terreno, ¿cierto? En este caso, Nicolás Charliak, que va a ser quien nos tendría que firmar, ¿cierto?, la actividad que estamos desarrollando. Luego podemos agregar, bueno, todos los campos extra que hayamos preconfigurado, o podemos agregar campos extra que cuando estamos generando la orden de servicio consideremos como necesario. Por ejemplo, si es que se va a ir a resolver un problema, muchas veces no solamente se quiere un comentario descriptivo, sino que se quiere abordar un poquito más en profundidad ese mismo problema y pedir, ¿cierto?, mayor definición en terreno. Luego de ir generando la orden de servicio, vamos a poder, ¿cierto?, generar varios pasos. Cuando ya fue planificada, esta orden de servicio ya presentó y ya se envió un correo al cliente de la fecha en cuando va a ir a ser resuelto a terreno, para que ya, por ejemplo, estén a la espera y puedan iniciar quizá un proceso de acreditación con el técnico que va a participar, ¿bien? Además, bueno, se pueden realizar, bueno, obviamente borrar, compartir esta orden de servicio, quizás con otra, con otro, ¿cierto?, con otro interesado más, o hacer la descarga, ¿cierto?, de todo lo que está asociado a esa orden de servicio. Ahora, pasando a cómo se va completando esto en el flujo del usuario en la aplicación, que sería el técnico. Cuando él inicia su sesión, va a comenzar, ¿cierto?, a sincronizar todos sus datos y va a poder manejar todas sus actividades de forma online, offline, un poco lo que les comentaba, desarrollar todo lo que tiene que desarrollar y luego poder enviarlo, ¿ya? En ese menú inicial ve las actividades que tiene planificadas y luego cuando entra al detalle va a poder ver cuál es la fecha a resolver esta actividad, va a poder resolverla, agregar todas las evidencias que estime conveniente. En este caso, agregar varias de las fotos, ¿cierto?, que hacen referencia a la validación de que se cuente con los tags, que se cuente con los distintos puntos de acceso, los distintos AP, y pueda también no solamente agregar evidencia fotográfica, sino que también pueda agregar los distintos comentarios que podrían ser alcances no contemplados, por ejemplo, alcances que no se alcanzan a contemplar por algún motivo, y esta actividad que está planificada se puede desarrollar, ¿cierto?, en orden y con todas las validaciones posibles. Acá, si es que fuera el caso, ¿cierto?, como anteriormente, completar campos adicionales, cada uno de estos campos que son extra aparecen para que el técnico los vaya completando y vaya validando cada uno de esos pasos que desde la planificación se consideran importantes. Luego de hacer el paso inicial, que es la generación de la actividad, ya bien se pasa el teléfono, ¿cierto?, o el tablet al cliente para que pueda agregar sus comentarios, sus observaciones y que pueda luego, ¿cierto?, agregar su firma. Como les comentaba anteriormente, estas firmas no solamente hacen referencia, o sea, no solamente guardan la imagen de la firma, sino que también hacen referencia a la posición geográfica donde fue tomada. Por lo tanto, es importante hacer que se firme en terreno y esta firma aparece, ¿cierto?, con esta firma fue tomada en este punto geográfico. Luego de crear actividades planificadas, todavía podemos generar actividades adicionales, ¿ya?, donde, por ejemplo, podemos imaginar que
que, por ejemplo, que quedó pendiente de la instalación o es necesario habilitar un tag extra o un punto de acceso extra. Por lo tanto, eso no estaba en la cotización y se debe firmar por separado como algo que va a impactar, ¿cierto?, en la cotización inicial, pero que aprovechando obviamente el viaje, esto se va a realizar de todas formas, ¿cierto? Entonces, luego de hacer este paso, también se va a pedir la actualización, o sea, la observación al cliente, y va a poder agregar también quizás el detalle de esto se solicita por el motivo obviamente de que queda pendiente o es necesario para poder operar, ¿cierto? Y aprovechar obviamente el viaje. También se destaca, por ejemplo, que en estos puntos aparecen, bueno, las alertas de que esta actividad, ¿cierto?, es adicional y que podría tener un recargo. Y luego se va a poder crear esta actividad adicional, ¿cierto? Cada una de estas actividades adicionales, bueno, pueden ser ilimitadas, siempre nos va a surgir que una actividad, quizás cuando vamos llegando a desarrollar la actividad planificada, ya el punto de partida no se puede desarrollar porque es necesario, ¿cierto?, hacer un paso previo, ¿ya? Y así también puede ser que al finalizar la actividad se quiera hacer algo extra. Por lo tanto, se pueden agregar todas las actividades adicionales que se deseen. Luego se va a poder finalizar, ¿cierto?, la actividad, y al finalizar las distintas actividades nos va a quedar como el resumen de todas las actividades que hemos ido desarrollando, por ejemplo, como actividades completadas, o ir viendo las actividades pendientes. Las actividades pendientes son actividades que se van a ir, que vamos a poder agregar cuando estamos resolviendo una urgencia, que es el caso en que vamos a presionar, ¿cierto?, el botón de acá abajo, el más, que es equivalente, ¿cierto?, a agregar una actividad, pero va a haber que agregar, ¿cierto?, el flujo más que nada de información de cliente. Luego, también es importante presentarle y destacar, bueno, qué son los flujos de validación. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, cada vez que va generándose una actividad, por ejemplo, cuando se hace la planificación, nos va enviando el correo de una actividad planificada. Cuando se hace una modificación, se va generando el flujo de modificación, y siempre se va agregando el PDF de la actividad hasta el punto que se ha avanzado, hasta el momento en que la actividad queda finalizada y se envía este PDF final, que es el que estamos viendo ahora, que va a tener, ¿cierto?, la información del cliente, o sea, toda la información de la orden de servicio desarrollada. No sé si hasta este punto fue comentando Romy por interno que podían dejar algún tipo de pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de seguir avanzando. Perfecto. Feli, ahí veo la mano levantada de Alan. Alan, te damos la palabra. Hola, hola, hola. Sí, la verdad que primero yo no conocía Faena, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión de avances de obra y este nuevo módulo de gestión de órdenes de servicio? Porque estoy viendo que también es crear como faenas que se van a hacer, pero solamente que están asociadas como a un subcontratista. Pero debiese estar como ligado o ser algo bastante similar. Claro, en general puede tener un comportamiento bastante similar, pero donde generalmente el flujo y lo que se quiere validar, ¿cierto?, es muchas veces, por ejemplo, que en terreno lo que queremos ir teniendo en mente siempre son, por ejemplo, las HH, que quizás no es la cotización, ¿cierto? Es como, puede también que las actividades se puedan planificar en herramientas de terceros, y ya lo que se va a ir evidenciando quizás no siempre necesita tanta evidencia fotográfica, sino que es más que la línea de supervisión, que sería el supervisor directamente completo, por ejemplo, qué equipo, ¿cierto?, está trabajando y cuántas horas está consumiendo, o quizás va haciendo la revisión turno a turno y validando en qué se consumió todo el turno. Entonces, es muy similar porque, al igual que en órdenes de servicio, la idea es poder hacer la toma de datos, ¿cierto?, en terreno, pero tiene esta diferencia un poquito en el proceso y en los parámetros importantes a medir. Ya, perfecto, gracias. Y me imagino que la parte anterior
el encontrar a los subcontratistas o quienes necesitemos para que nos ayuden a hacer el trabajo, yo como constructora, ¿eso se mantiene? ¿Ustedes no aportan como una base de subcontratistas o algo de ese estilo? Hasta este punto no, pero claro, es interesante cuando se va agregando una serie al final, ¿cierto?, de distintos prestadores de servicio utilizando la plataforma, que al final nos permite, ¿cierto?, hacer solicitudes cruzadas y podemos agregar esa experiencia, ¿cierto? Pero hasta este momento no, ya que obviamente estamos haciendo el lanzamiento de este módulo y todavía no hay muchos prestadores de servicio. Pero es muy interesante Ya, esa perfecto. mirada. Sí, vale, no, gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Alan. La idea, obviamente, siempre es dejarlos invitados no solamente a este módulo, sino que es invitarlos a vivir esta experiencia de faena, como les comentaba antes, ya sea avanzando en el módulo de órdenes de servicio, en alguno de los otros módulos, y también avanzando en nuestro desafío actual, que es cierto, estamos haciendo el proceso de gestión de activos, también dejar esa invitación para que al final podamos hacer con faena, bueno, siempre tomarlo y poder hacer la participación en las propias manos, validar las necesidades, ¿cierto? Y hacer los ajustes que sean, por ejemplo, asociados a algún proceso que ya pueda estar estandarizado. Así que la idea siempre es, con nuestro concepto de equipo, es que tomemos el desafío, lo levantemos, lo entendamos, ¿cierto? Lo podamos, busquemos la vuelta de tuerca, que lo podamos optimizar y utilicemos toda esta tecnología para poder hacer que todos los otros procesos y todas las bases que puedan requerir atención, ¿cierto?, terminen y tengan un levantamiento adecuado y podamos llevarlo a cabo. Muchas gracias, Feli. No sé si alguien tiene una otra consulta. La invitación, reitero la invitación de Feli de poder tener una reunión o una demo y a ver cómo se aplica en cada una de sus organizaciones. Aquí en el chat le dejo nuestro correo donde pueden solicitar. Marisa, disculpa, acabo de ver. Gracias por la invitación. Conocí a Faena y los apoyos para el sector minería con Sondeo Express en mis contactos. Deben presentarlo en Codelco con una demo de prueba. Gracias, Marisa. No sé si los chicos quisieran aportar algo más en relación a lo que comenta Marisa. Buenísimo. Sí, ahí, bueno, obviamente siempre abierto, ¿cierto?, a poder hacer que podamos vivir, que al final compartir esta experiencia y ver que alguno de los módulos pueda adecuarse o buscar, ¿cierto?, nuevas oportunidades. Así que muchas gracias. Gracias, Marisa. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Queda abierta la oportunidad de poder tener una reunión o una demo sin costo alguno de demo de faena de los dos módulos. Y también pueden seguirnos en LinkedIn y ver los próximos eventos que organizamos junto a Valora. Nico, no sé si te quieres despedir. Sí, bueno, muchas gracias Felipe por la presentación, súper claro, a Romy, bueno, a todos los asistentes, a los que hicieron sus preguntas y bueno, repetir un poco lo mismo, dejarlos invitados si necesitan profundizar un poco más respecto a lo que hace el módulo o a explorar otras alternativas, ¿cierto?, de otros módulos como el de gestión de activos, como mencionaba Felipe. Nos comentan y encantados de tener una reunión para profundizar cualquiera de estos temas. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y acompañarnos hoy en el lanzamiento de este nuevo módulo. Gracias nuevamente, que tengan todos una linda tarde, buen día o buena noche, acorde a donde se encuentren. Gracias equipo por acompañarnos y hasta pronto. Gracias Feli por todo. Muchas Gracias, gracias. hasta luego.
Saludos a todos, un Hasta gusto. luego. Tienen mi Gracias. contacto ante la Que duda. estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.